Buen día, soy el doctor Samuel Ramírez Flores, soy coordinador estatal de Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Influenza por parte del OPD Servicios de Salud Jalisco. Mi formación académica, soy médico cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara y actualmente curso una maestría en salud pública también por la Universidad de Guadalajara. En esta diapositiva pueden observar mi contacto, mis datos de contacto, está mi correo electrónico y el número telefónico con la extensión de oficinas centrales en donde me pueden localizar para cualquier duda o aclaración sobre esta presentación. Y bueno, el tema del que voy a hablar el día de hoy es la vigilancia epidemiológica de la enfermedad respiratoria viral. Pues bueno, como sabemos, actualmente vivimos una pandemia por el COVID-19, que es una enfermedad que es muy similar clínicamente a la influenza y que pues se decidió utilizar el modelo Centinela que se venía utilizando para la vigilancia epidemiológica de la influenza, pues para también abarcar la vigilancia epidemiológica del COVID-19. Es por ello que pues ya la vigilancia epidemiológica de la influenza cambió a ser la vigilancia epidemiológica de la enfermedad respiratoria viral para abarcar estos dos padecimientos y pues todos los virus que pueden causar enfermedad respiratoria, pero pues dándole prioridad actualmente al COVID-19 y después a la influenza y posteriormente a los demás virus respiratorios. ¿Cuál es el objetivo de la vigilancia epidemiológica de la enfermedad respiratoria viral? Pues la detección inmediata de casos importados o autóctonos con la finalidad de prevenir la propagación del virus del COVID-19 y de la influenza en la población mexicana. Esto va a ser gracias y echando mano de las definiciones operacionales, que más tarde las vamos a mencionar, y del resultado del laboratorio emitido por los laboratorios que están integrados al INDRE. Entonces, la vigilancia de la enfermedad respiratoria viral consiste pues en un modelo centinela, que el modelo centinela pues se encarga de darnos una muestra representativa de la población en general y que se lleva a cabo en las 475 unidades distribuidas en todo el país del sistema SISBE-FLU, que así se llamaba cuando era la vigilancia epidemiológica de la influenza y que ahora pasó a llamarse a SISBER, que es el nombre también de la plataforma donde se alimenta de los datos de los casos sospechosos de enfermedad respiratoria viral. Cuando era la vigilancia epidemiológica exclusiva de la influenza, pues teníamos unas unidades llamadas USMI, que son las unidades de salud monitoras de la influenza, pero que ahora pasan a llamarse USMER, que son las unidades de salud monitoras de la enfermedad respiratoria. En estas unidades USMER tenemos que los casos sospechosos con síntomas leves se debieran demuestrar el 10% de ellos, que estos son los pacientes ambulatorios, los pacientes que el médico considera que pueden ser tratados en casa, que no tienen dificultad respiratoria y que pues pudieran estar en casa sin ningún problema con un manejo descrito por su médico. En cuanto a los casos sospechosos con sintomatología grave, se debe de muestrear, de hacer su estudio epidemiológico y de capturar en la plataforma CISBER el 100% de los casos, y estos casos se van a caracterizar por tener dificultad respiratoria. En cuanto a las unidades no USMI o actualmente no USMER, se debe de muestrear al 100% de los casos graves, que son, como ya dijimos, los casos que presentan dificultad respiratoria, tomarle su muestra, hacerle estudio epidemiológico y capturar en plataforma CISBER para poder pues tener esa muestra representativa de la población y que con el seguimiento poder confirmar que se trata de un COVID-19 o se trata de una influenza o de algún otro virus respiratorio. Todas las unidades USMER y no USMER deben de capturar los casos, como ya dijimos, en la plataforma CISBER. Y en SUIVE, que es el Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica, se deben de capturar el 100% de los casos que cumplan con la definición operacional de caso de enfermedad respiratoria viral, de la cual vamos a hablar un poquito más adelante, y deben de ser registrados con la clave o de COVID-19 o de influenza, esto dependiendo del criterio médico. Si el médico ve características clínicas que a él le parezcan influenza, puede registrar ese caso en el SUIVE como una influenza, o si él cree que está ante un caso de COVID-19, pues lo puede registrar con la clave 191 en SUIVE de un caso
de COVID-19. Entonces, hemos estado hablando de USMER, no USMER, pero por parte del OPD Servicios de Salud Jalisco, ¿cuáles son nuestras unidades USMER? Las unidades USMER que están activas actualmente es el Centro de Salud Ameca Urbano, el Hospital Comunitario de Colotlán, el Hospital Comunitario del Grullo, el Comunitario de Tamazula, el General de Lagos de Moreno, el General de Occidente, el Regional de Ciudad Guzmán, el Regional de Tepatitlán, el Regional de La Barca y el Centro de Salud número 3. Sabemos que las USMER, como ya mencionamos, tienen actividades específicas para la búsqueda de casos de influenza y que pues actualmente se están viendo con una carga de trabajo importante debido a la pandemia de COVID-19. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que debe de hacer una unidad USMER y una no USMER? En cuanto al muestreo de los casos, pues las USMER deberían de muestrear el 10% de los casos ambulatorios que cumplan con definición operacional. En cuanto al muestreo de los pacientes graves que tengan dificultad respiratoria, ahí sí deberían de muestrear al 100% de los casos y realizar el estudio epidemiológico del 100% de los casos. Se deben de capturar todos los casos sospechosos en la plataforma CISVER y la notificación convencional en el SUIBE también del 100% de los casos que cumplan con la definición operacional de casos sospechosos y con la clave de influenza o de COVID-19 dependiendo del criterio médico. Sin embargo, aquí en estas unidades USMER, y es lo que se está viendo actualmente, pues si una unidad USMER tiene la capacidad y el médico tiene el criterio de que quiere muestrear a más del 10% de los casos ambulatorios, se puede hacer. Entonces, estamos viendo actualmente que estos casos ambulatorios pues están muestreando arriba del 90% de los casos que cumplen con definición operacional, lo que nos da pues una muestra un poquito más fiable de la cantidad de casos que podemos tener confirmados, ya sea o para COVID o para influenza. En cuanto a las unidades no USMER, pues tenemos el muestreo al 100% nada más de los casos que cumplan con definición de infección respiratoria aguda grave. Sin embargo, a pesar de que pues el lineamiento nos dice que estas unidades no USMER solamente pueden muestrear casos que presenten dificultad respiratoria, si llega a alguna de estas unidades un caso que pudiera ser ambulatorio, que no tiene dificultad respiratoria y esta unidad no USMER tiene la capacidad, tiene el insumo, el médico dice que pudiera tomarle la muestra, pues se le puede tomar la muestra y se puede registrar siempre y cuando se haga su estudio epidemiológico, se tome una muestra adecuada y se capture en la plataforma CISVER. También deben de notificar por medio del SUIBE al 100% de estos casos que cumplan con la definición operacional, al igual que las unidades USMER. Bueno, entonces ya entrando a las definiciones operacionales, ¿cuál va a ser un caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral? Pues va a ser una persona de cualquier edad que en los últimos 10 días haya presentado al menos uno de los siguientes signos y síntomas. Tos, disnea, que es un dato de gravedad para poder clasificar al paciente como una insuficiencia respiratoria aguda grave, fiebre o cefalea y acompañado al menos de uno de los siguientes signos y síntomas, que pueden ser mialgias, artralgias, odinofagias, escalofríos, dolor torácico, rinorrea, polipnea, anosmia, disgeusia y conjuntivitis. Entonces, creo que es muy obvio que esta definición operacional es muy amplia. Prácticamente cualquier virus respiratorio nos puede causar esta sintomatología. Entonces, pues ahorita por la pandemia que actualmente vivimos, pues es importante sospechar ante cualquiera de estos síntomas, pues primeramente en el COVID-19 y posteriormente en influenza, que es el otro virus que es considerado un problema de salud pública a nivel mundial. Entonces, la otra definición operacional que se menciona en los lineamientos es el caso de infección respiratoria aguda grave, que es toda persona que cumpla con la definición de caso sospechoso de enfermedad respiratoria leve y que además presente dificultad respiratoria. Entonces, cualquier caso que ya presente la dificultad respiratoria debe de ser clasificado como un caso de infección respiratoria aguda grave. En cuanto al caso confirmado por laboratorio, va a ser toda persona que tenga la definición operacional y que aparte
tenga un resultado positivo, ya sea para COVID, para influenza o para cualquier virus respiratorio, por el laboratorio, algún laboratorio de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública reconocido por el INDRE. En cuanto al caso confirmado por asociación epidemiológica, va a ser aquel caso que cumpla con la definición operacional de caso sospechoso y que por alguna situación no se le haya tomado muestra, haya sido una muestra rechazada, haya sido una muestra que no se pudo amplificar y se debe de tomar en cuenta los antecedentes epidemiológicos, la clínica, para poder decir que ese caso, pues por asociación epidemiológica, se trata de un COVID, de una influenza o de algún otro virus respiratorio. Quise agregar esta pequeña tabla para comentar pues lo que comenté en diapositivas pasadas, que es muy difícil eh, por clínica nosotros diferenciar un caso de COVID-19 y de influenza. Entonces, a veces pequeños detalles nos pudieran orientar a un diagnóstico u otro, aunque sí sigue siendo muy difícil em, delimitar cuál diagnóstico es cuál. Entonces tenemos que la fiebre pues se presenta en cualquiera de los dos diagnósticos, tanto en COVID-19 como en influenza. La tos seca también se presenta en los dos diagnósticos. La dificultad respiratoria es más común en COVID-19 que en influenza. El dolor de cabeza se presenta a veces en los casos de COVID-19 y es más, se encuentra más en los pacientes de influenza. Los dolores y malestar general se presenta a veces en los pacientes de COVID-19 y es más común encontrarlos en los pacientes de influenza. Eh, Congestión nasal puede presentarse en cualquiera de los dos diagnósticos, pero no es lo más común. Dolor de garganta se presenta más en influenza, la fatiga se presenta más en influenza, diarrea pudiera presentarse en los dos diagnósticos y la pérdida del olfato y del gusto es más común en COVID-19 y en influenza es poco probable encontrarlo. Entonces, estas tablas a veces nos pueden ayudar un poco a orientarnos en un diagnóstico y puede ser de utilidad para los médicos que ven en el día a día a este tipo de pacientes. En cuanto a las definiciones operacionales para las defunciones, tenemos que una defunción con diagnóstico confirmado por laboratorio es aquella persona que falleció, que cumple con la definición operacional de caso sospechoso de enfermedad respiratoria y que aparte cuente con el diagnóstico confirmado por un laboratorio de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública reconocida por el INDRE. En cuanto a la defunción confirmada con diagnóstico por asociación epidemiológica, pues es aquel paciente que pues falleció y por alguna situación o no se le tomó muestra o no se pudo procesar o fue rechazada su muestra. Se debe de tomar en cuenta la clínica del paciente, los antecedentes epidemiológicos y pues se determina si el paciente falleció precisamente por COVID-19 o por influenza, dependiendo del comité de expertos que se reúna para dictaminar esa defunción. Entonces, para el subsistema de vigilancia de las defunciones, ¿qué documentos se deben de recabar? Pues el certificado de defunción, tenemos hasta 48 horas para, para tenerlo debidamente llenado, aunque la notificación de la defunción debe de ser inmediata. Es importante recalcarlo, cualquier defunción por influenza o por COVID-19 debe de ser notificada de manera inmediata. El estudio de caso debe de ser notificado hasta en 48 horas, el resultado de prueba positiva por laboratorio hasta 48 horas después, de acuerdo a la fecha de emisión. El resumen clínico se tiene hasta 15 días para poder realizarlo y enviarlo a la jurisdicción correspondiente, y el anexo 8 debe estar firmado y sellado por el epidemiólogo estatal o jurisdiccional en un lapso no mayor de 48 horas. Para la plataforma CISBER, pues como ya mencionamos, cualquier defunción debe de ser notificada de manera inmediata. El anexo 8 debe de ser llenado y sellado por el epidemiólogo estatal o jurisdiccional y deberá, en los casos que no pudieron tomarse muestra, pues deben de ser dictaminados estos casos
y determinar si el paciente falleció efectivamente por influenza o por COVID o por cualquier otro virus respiratorio, dependiendo pues de la historia clínica de cada paciente que falleció. Bueno, en cuanto al llenado del estudio epidemiológico, como ya mencionamos, es el mismo que se debe de seguir para la toma de muestra y para la captura de casos en la plataforma CISVER. Tenemos que las USMER deben de realizar el 100% de las infecciones respiratorias agudas graves y el 10% de los casos ambulatorios, pero como ya dijimos, dependiendo del criterio médico y de los insumos con los que cuente cada unidad, se puede aumentar este porcentaje siempre y cuando se realice el llenado adecuado del estudio epidemiológico y se capture en plataforma. En las unidades no USMER se debe de realizar al 100% de los casos identificados con infección respiratoria aguda grave, aunque si se fijan, pues aquí no tomamos en cuenta a los casos ambulatorios, pero en estas unidades no USMER también se pudieran detectar estos casos ambulatorios en caso pues de que cuente con los insumos y con la capacidad del llenado epidemiológico y de la captura en plataforma. Entonces, para conocer este estudio epidemiológico, esta es una captura del mismo, donde pues tenemos varios apartados que hay que llenar. Mientras se haga con mejor calidad y con el mayor número de variables posibles que podamos llenar, pues sirve más la información para poder analizarla y poder determinar acciones en determinado momento para la atención de la influenza. Entonces, en el apartado de datos generales, pues tenemos que llenar datos como el nombre de la unidad que está notificando, el nombre del paciente, la edad, su fecha de nacimiento, el sexo, si está embarazada o no, en caso de ser mujer, los meses de embarazo que tiene, si es mexicano, extranjero, si es migrante, y pues datos generales que se llenan comúnmente en cualquier estudio epidemiológico. Otro de los apartados son los datos clínicos. Este apartado es importante puesto que en algún momento nos va a ayudar a determinar pues cuál es la presentación más común de la influenza y cómo diferenciarlo del COVID-19, que es una de las limitantes con las que se está encontrando el médico al momento de ver a pacientes con enfermedad respiratoria. Entonces, hay que llenar aquí adecuadamente los síntomas que el paciente presente y así también como las comorbilidades para poder asociarlas a un mejor, a un peor pronóstico en caso de la presencia o la ausencia de las mismas. También importante el diagnóstico probable, siempre poner si el paciente presenta dificultad respiratoria, pues clasificarlo como una infección respiratoria aguda grave y en caso de no presentarla como una enfermedad tipo influenza. En cuanto al tratamiento, puedes determinar si al paciente se le da algún tipo de tratamiento antiviral en caso de sospechar en influenza. Sabemos que tenemos el tratamiento específico que es el oseltamivir, que actualmente en Jalisco pues hay suficiencia del mismo y pues hay que darlo ante la sospecha de influenza. Hay que utilizar ese recurso siempre y cuando siempre existe un respaldo tanto en el SWIVE y como en el resultado de laboratorio en caso de que el médico pues tengo una sospecha alta del diagnóstico, pudiera incluso decir que no se procese para COVID, pero que se procese la muestra para influenza y en caso de determinar el laboratorio que es un caso de influenza, pues ya está más que justificado el uso del antiviral. También importante llenar adecuadamente los antecedentes epidemiológicos, como si tuvo contacto con un caso de enfermedad respiratoria en las últimas semanas, si tuvo contacto con animales, si realizó algún viaje a algún otro país en los últimos 7 días y si tiene el antecedente de la vacunación por influenza. Y si es probable, pues la fecha de la vacunación. En cuanto al laboratorio, determinar si se le toma muestra al paciente o no, el laboratorio al que se va a solicitar el procesamiento de la misma, qué tipo de muestra se tomó, la fecha de toma de la muestra y en determinado momento el resultado de la misma. También actualizar la información en cuanto a la evolución, si el paciente se va de alta, si es un caso grave, si es un caso no grave, si es una defunción, llenar bien esos apartados. Si el caso
tuvo necesidad de ser ingresado a una unidad de cuidados intensivos, si estuvo intubada en algún momento, si el caso presentó alguna complicación durante la enfermedad y si el paciente fallece, pues poner las fechas exactas de la defunción y si ya se tiene el diagnóstico, pues poner si falleció por influenza o falleció por COVID o por algún otro virus respiratorio. Bueno, y ya casi para terminar, les presento aquí algunos algoritmos que nos maneja de manera sintetizada el Manual de Lineamientos Estandarizados para la Vigilancia de la Enfermedad Respiratoria Viral. Entonces, tenemos que para la detección y seguimiento de estos casos sospechosos, tenemos primero que identificar el caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral. Si este caso cumple con la definición operacional, pues entonces se le debe de elaborar el estudio epidemiológico de caso sospechoso, llevar a cabo la toma de muestra por un personal capacitado con las medidas de protección adecuadas, el traje Tyvek, su cubreboca N95, sus gogles y pues el material necesario para la toma de muestra de PCR. Registrar ese caso en la plataforma CISVER de acuerdo al modelo Centinela y la notificación inmediata al nivel jerárquico que corresponda por institución y a la jurisdicción sanitaria. Dependiendo del caso, se debe de recomendar el aislamiento. En el caso no grave es a nivel domiciliario, que vayan a su casa los pacientes ambulatorios, y en el caso grave, los pacientes que presentan dificultad respiratoria, hay que referirlos a un segundo o tercer nivel. Si es detectado en el primer nivel de atención, pero si es detectado en el segundo y tercer nivel de atención, pues hay que atender al caso y llevar a cabo el aislamiento mediante la aplicación de medidas de precaución basadas en la transmisión, pero ya dentro de la institución hospitalaria en la que se detectó. Entonces, ya después de que se procesa la muestra, se identificó un virus respiratorio por parte del INDRE, pues si es positivo, hay que informar al nivel jurisdiccional, estatal y al médico tratante, pues cuál fue el diagnóstico, si fue influenza o si fue COVID o si fue algún otro virus respiratorio para determinar acciones. En caso de que el resultado sea negativo, pues hay que informar al nivel jurisdiccional, estatal, al médico tratante y establecer el diagnóstico diferencial en caso de que no sea COVID-19. En los casos que de inicio no presentan definición operacional, pues hay que establecer un diagnóstico diferencial a través de una consulta médica rutinaria. Este otro algoritmo nos ayuda a determinar las acciones que debe de realizar una unidad USMER y una no USMER, sobre todo a nivel de laboratorio. Entonces, las unidades USMER, como ya hemos mencionado, va a muestrear al 10% de las infecciones respiratorias agudas y al 100% de las infecciones respiratorias agudas graves. El 100% de este 10% de casos de infección respiratoria aguda se debe de muestrear primeramente para descartar el diagnóstico de COVID-19. En caso de que el resultado sea positivo, pues ahí se termina la vigilancia de ese caso y se reporta en la plataforma CISVER como un caso positivo de COVID-19. En el caso del muestreo del 100% de las respiratorias agudas graves, igual, primeramente, de primera instancia, se corre para COVID-19 para identificar SARS-CoV-2 y en caso de que sea positivo, pues se reporta en plataforma CISVER. Pero ¿qué pasa en dado caso de que los resultados no sean positivos? En las unidades USMI, estos 10% de casos de infección respiratoria aguda, uno de cada 10 muestras negativas de SARS-CoV-2 se debe de procesar para influenza. Y uno de cada 10 casos graves y el 100% de las defunciones se deben de procesar, que tienen resultado negativo para COVID, se deben de procesar para influenza para poder detectar pues alguno de los tipos de los virus de influenza, de los tipos del virus de la influenza, y en caso de ser positivo, pues de igual manera se debe de reportar en la plataforma CISVER pues como influencias. Y en caso de que no se detecte influenza, o sea, ni COVID ni influenza, pues se debe de procesar estas muestras para encontrar entonces otros tipos de virus. Pero solamente se va a realizar este proceso al 10% de los casos graves y defunciones. Y el resultado que se determine, pues de igual manera se debe de reportar en la plataforma CISVER. ¿Qué pasa en caso de las unidades no USMER? Se debe demuestrar, como ya vimos en diapositivas anteriores, al 100% de las infecciones respiratorias agudas graves.
Este 100% de muestras se debe de procesar primeramente para COVID, o en caso de que el médico diga, no, no sospecho en COVID, quiero que esta me la procesen para influenza, pues está en todo su derecho de poder solicitar que se la procesen para influenza. El caso resulta positivo, en caso de que sí, pues se debe de reportar en la plataforma CISBER como un COVID-19, y en caso de que no, una de cada 10 para los casos graves y el 100% de las defunciones se deben de procesar para alguno de los tipos de virus de la influenza. En caso de que para alguno de los tipos de virus de la influenza dé positivo, pues hay que registrar en la plataforma CISBER el tipo de virus de la influenza que salió positivo. En caso de que no, si el caso es grave o alguna defunción, hay que procesar la muestra pues para detectar algún otro tipo de virus, y cuando salga el resultado pues igual actualizar la plataforma CISBER de ese caso y poner el tipo de virus que se encontró. Y bueno, pues de manera muy sintetizada, les acabo de hablar de cómo se lleva a cabo la vigilancia de la enfermedad respiratoria viral, y pues espero que no hayan quedado dudas y pues que siga manteniéndose esta vigilancia activa en este tiempo de pandemia. Sabemos que es difícil no pensar en otra cosa que no sea COVID-19, pero hay que tomar en cuenta el criterio médico, hay que tomar en cuenta los antecedentes epidemiológicos de cada paciente, hay que tomar en cuenta un poco la clínica, basándose un poco en las tablas que hay, en los diversos estudios que ya nos dicen un poquito cómo diferenciar clínicamente los pacientes de COVID-19 con los de influenza, para poder pues seguir detectando influencias, porque es uno de los problemas que hemos estado viendo aquí en las unidades del OPD Servicios de Salud Jalisco, que muchas veces se toman muestras y siempre se piensa en COVID, pero después no se les da el seguimiento en caso de que estas pruebas sean negativas, para poder determinar si fueron una influenza o, o fueron algún otro tipo de virus respiratorio, lo que pues nos complica un poco tener eh, pues a ciencia cierta la detección de los casos de influenza sobre todo. Entonces, pues no me queda más que agradecer su atención y les dejo nuevamente mi contacto para cualquier duda o aclaración. Muchas gracias.